Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Gabriel y en esta ocasión estoy resolviendo este examen final de análisis matemático 1 a pedido de un suscriptor de la UTN, la regional de Santa Fe, que fue tomado el 26 de julio del 2025. Estamos resolviendo justamente cada uno de los puntos paso a paso, lo estamos colocando en una lista de reproducción que te dejo aquí abajo en la descripción. Ya resolvimos el punto 1A, vamos a resolver el punto 1B. Entonces, el punto 1b es un ejercicio de tipo teórico, ¿sí? Porque nos están pidiendo que deduzcamos, que resolvamos y definamos o encontremos justamente la derivada de la función logaritmo natural de x aplicando la definición. ¿Sí? O sea, no aplicando reglas de derivación, porque uno podría decir, bueno, pero yo sé que la derivada de una función logaritmo, por tabla, por regla, sé que justamente su derivada es 1 sobre x. Claro, pero no estaríamos respetando lo que nos está pidiendo el ejercicio, que es aplicando la definición. ¿Sí? A veces suelen decir, en vez de derivada por definición, a veces dicen derivada por cociente incremental o cociente de incrementos. Bueno, en definitiva están diciendo exactamente lo mismo. ¿Sí? El cociente incremental o derivada por cociente de incrementos es aplicar justamente la definición de derivada. Para poder calcular la derivada en un punto, la definición dice que la derivada, por ejemplo, en el punto x igual a, se puede calcular como límite cuando x tiende a de la función f de x menos f de a sobre x menos a. También se puede aplicar la definición donde se puede usar el incremento h con h tendiendo a 0, donde se calcula el f de a más h menos el f de a, todo esto sobre h. Y algunos profesores optan por, en vez de poner h, usar delta x. ¿Sí? Son todas expresiones equivalentes, todas nos llevan justamente a lo mismo, de intentar calcular la derivada justamente por definición en un punto, puede ser particular, en un punto a particular o determinado, o de manera genérica. En este caso, para este ejercicio, yo voy a optar por usar la segunda definición. Pero ¿la primera definición serviría? Sí, serviría. Yo recomendaría, quizás cuando pide la derivada por definición de cualquier función, usar la segunda. Pero tranquilamente la primera definición también sirve. Pero vamos a usar la primera. Y como queremos calcular la derivada no en un punto determinado, en un punto específico, sino justamente queremos la función derivada, entonces voy a calcular la derivada en x, pero considerando como si fuera la x un número. ¿Sí? Si bien es una variable, la voy a pensar como si fuera un número. Entonces, aplicando la definición, si yo quiero calcular la derivada en x, nos va a quedar el límite, cuando h tiende a 0, de f de x, que sería el valor de a, más el incremento h, menos el f de x, todo esto sobre h. Entonces, nos quedaría el límite cuando h tiende a 0 de el logaritmo natural de x más h menos el logaritmo natural de x, todo esto dividido h. Bien, y a partir de acá, cuando ustedes están calculando derivada, recuerden que el cálculo de derivada en general, obviamente se puede calcular la derivada en un punto si la función previamente como condición necesaria es continua. Entonces, cuando una función es continua, cuando estamos calculando la derivada aplicando la definición, en general siempre tiene que quedarnos una indeterminación de tipo 0 sobre 0. ¿Sí? Como está indeterminado en la forma 0 sobre 0, entonces hay que tratar de salvar la indeterminación. Entonces empezamos a acomodar algebraicamente esto, y entonces aplicando propiedad del logaritmo podemos escribir arriba logaritmo del cociente. O sea, como tengo resta de dos logaritmos en la misma base, me quedaría el logaritmo del cociente de x más h sobre x. ¿Sí? Esto teniendo en cuenta que estoy aplicando la propiedad que dice que el logaritmo de a menos el logaritmo de b, esto, a ver, aclaro, es independientemente de la base, yo estoy poniendo logaritmo natural, me queda el logaritmo natural, o logaritmo neperiano también se llama, de a dividido b. Por ese motivo me quedó esto. Todo esto dividido h. Bueno, si reordeno y reescribo el límite, el sobre h lo puedo escribir como 1 sobre h multiplicado por el logaritmo de x más h sobre x. Y entonces, aplicando propiedad de logaritmo, hay una propiedad que dice que si yo tengo el logaritmo de una potencia, el logaritmo de una potencia es el exponente que puede quedar delante multiplicando al logaritmo natural de a. Entonces, si yo tengo algo multiplicando, lo puedo levantar arriba como exponente. Entonces me quedaría el límite cuando h tiende a 0 del logaritmo de x más h sobre x,
y todo esto elevado a la 1 sobre h. Bien, luego vamos a justamente acomodar algebraicamente y acá un comentario. No tienen por qué saberlo de la propiedad, pero hay una propiedad de límites que dice que cuando uno calcula el límite del logaritmo de algún tipo de expresión, es equivalente a calcular el logaritmo del límite. Claro que esa propiedad es válida siempre y cuando el límite de la expresión que está dentro exista. Entonces, simplemente por una cuestión de comodidad, voy a calcular el logaritmo del límite cuando h tiende a 0 de x más h sobre x elevado a la 1 sobre x, dando a entender que esto se puede hacer siempre y cuando el límite de esta expresión exista y sea un número finito, ¿sí? Aclaro eso, ¿está bien? Pero la pregunta es, ¿y si no lo sé, y si dejo el logaritmo adentro, vale lo mismo? Sí, exactamente, yo puedo dejar el logaritmo ahí y no va a pasar nada, se puede resolver exactamente de la misma manera. Entonces, como acá, cuando calculamos el límite, nos va a quedar que esto, ¿sí? Cuando h tiende a 0, va a tender a 1 y lo de arriba tiende a infinito, fíjense en que nos está generando una indeterminación de la forma 1 al infinito. Y para salvar la indeterminación 1 al infinito se puede salvar aplicando justamente o llevándolo al límite notable del número e. Entonces, esto lo vamos a reescribir como el límite cuando h tiende a 0, y acá vamos a aprovechar que esta x la puedo distribuir sobre el numerador y el denominador, perdón, la puedo distribuir sobre cada uno de los términos del numerador, entonces me quedaría x sobre x más h sobre x elevado a la 1 sobre h. Simplificamos, nos queda el logaritmo del límite cuando h tiende a 0, la x con la x se simplifica, me queda 1, más h sobre x elevado a la 1 sobre h, y según la definición del número e, acá tiene que aparecer un 1 sumando. Ahora la pregunta es, y yo conozco que se puede hacer de otra manera, yo vi que se podía sumar y restar el 1. ¿Es lo mismo? Sí, es exactamente lo mismo. Se podría hacer de esa forma, pero bueno, aproveché que justamente la x estaba en el denominador y que se podía distribuir, entonces me quedó más limpio. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es justamente como la definición del número d dice que acá tiene que aparecer un 1 y ahí dice h, entonces para lograr que ahí aparezca, esperen que me estoy comiendo el logaritmo del límite cuando h tiende a 0, entonces para lograr que ahí me quede un 1, vamos a dividir el numerador y el denominador por h, entonces me quedaría 1 más, vamos a poner h, vamos a poner con otro color, dividido h, y dividido por h el denominador. ¿Esto es por qué? Porque el límite con el número e dice que ahí arriba tiene que aparecer un 1, por eso dividimos por h. Entonces me va a quedar logaritmo de el límite cuando h tiende a 0 de 1 más 1 sobre x sobre h. Y según la definición del número e, arriba debería aparecer x sobre h. Como arriba ya tengo 1 sobre h, bastará con agregarle una x de esta forma al 1 sobre h que ya tengo arriba, y a su vez esto lo voy a elevar a lo mismo dado vuelta, o sea, a lo mismo multiplicado por 1 sobre x. ¿Para qué? Para que cuando yo tenga una potencia de potencia, los exponentes se multipliquen, y al multiplicar los exponentes, la x se simplificaría y me quedaría el 1 sobre h. Entonces, de esta forma, reescribiendo el límite, me estoy dando el logaritmo otra vez, logaritmo del límite, cuando h tiende a 0, nos quedaría 1 más 1 sobre x sobre h elevado a la x sobre h, y todo esto elevado a su vez a la 1 sobre x. Entonces justamente lo que hicimos fue transformar todo esto para decir que toda esta expresión que tengo acá, todo eso tiende al número e. Entonces finalmente me queda que la función derivada del logaritmo natural es el logaritmo, porque tenemos esto, de el número e, vamos a ponerlo con rojo, el número e, de lo que me sobró arriba, que arriba tengan en cuenta que la x la estoy considerando como una constante, porque acá la variable es la h, ¿sí? Entonces 1 sobre x es una constante. Entonces me queda todo esto elevado a la 1 sobre x. Entonces de esta forma, aplicando nuevamente la propiedad de logaritmo, bajaría el 1 sobre x multiplicando, me quedaría el logaritmo natural del número e, y como el logaritmo natural del número e vale 1, entonces de esta forma llegamos a la función derivada que es 1 sobre x, ¿sí? Entonces esto es lo que nos pedían en este punto, que era justamente calculando y aplicando la definición, calcular y obtener la función derivada del logaritmo natural de x.
Y esto se puede aplicar para cualquier tipo de funciones, no solamente para el logaritmo, sino para cualquier otro tipo de función. Incluso les podría proponer, pero esto simplemente para propuesta, lo pueden corroborar rápidamente, que si la función fuera, por ejemplo, muy fácil, ¿no? O sea, x cuadrado, prueben, aplicando la definición, que tienen que llegar a que la función derivada es 2x, o por ejemplo, si la función fuera raíz cuadrada de x, entonces demuestran que la función derivada les va a quedar 1 sobre 2 raíz cuadrada de x, y finalmente les puedo proponer uno muy sencillo también, que sería 1 sobre x, que demuestren que la derivada de esa función les queda menos 1 sobre x cuadrado. Cualquier cosa, si alguno de estos no salen, pueden dejarlo aquí abajo en la descripción como un comentario y con gusto les doy una mano con esto. Pero bueno, evidentemente son todos ejemplos sencillos donde se puede aplicar la definición y obviamente se puede aplicar para cualquier tipo de función, pero es recomendable aplicarlo para límites bastante simples de funciones sencillas. Así que bueno, dejamos hasta aquí. Evidentemente, como venimos diciendo siempre, si el video, este contenido les gustó, me encantaría que dejen un like para que obviamente pueda seguir subiendo más contenido, y si tienen algún amigo o algún compañero que les sirva, se lo pueden compartir, les estaría eternamente agradecido. Bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarme.